Hola a todos, bienvenidos a mi canal Tata Crochet. Soy Sandra. En el día de hoy les voy a explicar un lindo proyecto de cómo elaborar un bolso en trapillo. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: una base en cuero vegano, una asa de cuero que también la pueden hacer tejida, cinta métrica, un broche magnético, 2 argollas, unas tijeras, aguja y trapillo, más o menos 100 metros de trapillo. Empecemos con el proyecto del día de hoy. Bueno, empecemos. Vamos a empezar a tejer por el lado lateral. Así va a ir el bolso. Empezamos por acá. Lo hacemos muy despacio para que no vayamos nosotros a romper de repente el cuero, ¿sí? Yo voy a empezar con puntos bajos. Jalamos con cuidado. Vamos escondiendo esta colita. Jalamos suavecito. Tenemos que hacer esta primera vuelta muy despacio para que no vayamos a maltratar las perforaciones de la base. Vamos escondiendo la hebra de atrás. Jalamos para que nos quede la puntada suelta y no nos quede recogido y nos vaya a encoger demasiado la pieza. En cada punto hacemos un punto bajo. Por cada punto, un punto bajo. Y así le vamos a hacer a toda la vuelta, todo, hasta que lleguemos acá. Cuando lleguemos al final, les digo cómo vamos a cerrar para que el cierre nos quede de una manera casi que invisible o no se vaya a notar. Vamos jalando para que nos quede. Vamos acomodando, nos va quedando así. Así le vamos haciendo y nos vemos en la vuelta de acá. Un punto bajo por cada punto de la base. Jalamos. Hacemos con mucho cuidado. Esta primera vuelta es así. Bueno, ya llegamos al final. Les voy a decir cómo vamos a cerrar. Este punto lo acomodamos, que esta hebra que nosotros podamos jalar siempre quede en la parte superior, o sea, adelante. Metemos la aguja acá. Sacamos. Acá nos damos cuenta que esta es la que podemos jalar y la podemos cuadrar. En el centro metemos la aguja y la hebra la jalamos despacito y hacemos un punto. Así vamos a dar inicio a la segunda vuelta. Yo la estoy haciendo con puntos bajos sencillo. Tomo solamente la cadeneta, una sola hilera, que es esta. Se puede hacer diferentes puntadas, pero yo he decidido hacerlo con la puntada más sencilla posible, que es medio punto tomando una sola hebra de la cadeneta. Y así vamos a hacer toda la segunda vuelta. Y cuando lleguemos al final, cuando lleguemos acá, nos vemos para volverles a explicar cómo cerramos. Ya estamos finalizando la segunda vuelta. Hacemos un medio punto
el último medio punto. Jalamos, metemos la aguja por acá, acomodamos la hebra como les digo, que la podamos jalar. La acomodamos. Okay. Esta hebra vamos a sacarla de nuevo. Nos tiene que quedar adelante, la volteamos para que nosotros podamos acomodar bien el punto y lo podamos estirar. Ahora sí, lo jalamos para que no nos quede tan muy flojo ni muy aguado. Metemos la aguja entre esas dos hebras por el centro, jalamos el rabito, sacamos la puntada por acá y hacemos una cadeneta. Así vamos a empezar nuestra tercera vuelta. Acomodamos, ya ve que va saliendo el rectángulo que estamos haciendo. Todas las vueltas van a ser iguales. Medio punto, yo estoy tomando nada más una hilera de la cadeneta y cerramos todas las vueltas así como les estoy enseñando. Vamos a hacerle como 12 o 13 vueltas y nos vemos más adelante. Bueno, ya yo hice 11 vueltas, contando desde la primera vuelta que hicimos en la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Colocamos el marcador en los extremos. ¿Para qué? Para marcar dónde vamos a meter la argolla. Ya yo metí esta primera. Voy a indicarles cómo meter la argolla. Como estas argollas no son tipo mosquetón de las que se abren, sino que ellas vienen selladas, entonces la metemos agarrándola del mismo tejido. Como yo cojo una sola hilera de la cadena, una y dos, rodamos un poquito la argolla para seguir tejiendo fuera de la argolla. Así terminamos esta vuelta, que vendría siendo la vuelta 12. Si quieren el bolso un poquito más alto, entonces le hacen una vueltica más. Todas estas vueltas se hicieron un medio punto por cada cadeneta. Y en la cadeneta se tomó solo una sola hilera. En ese caso, como pueden ver, la hilera de atrás fue la que se tomó. El tejido en todo el bolso fue el mismo. No se hicieron aumentos porque este estilo de bolso yo quería que fuera un bolso cuadrado y un bolso pequeño. Después haremos otro estilo de bolso donde se les hace aumentos y ellos van quedando como especie de un triángulo angosto abajo, y a medida que se va aumentando las vueltas, entonces va aumentando el ancho en la parte superior. Listo, vamos a hacer el cierre aquí. Quitamos el broche, hacemos el cierre igual que lo veníamos haciendo, que siempre la que se puede así deslizar nos quede en la parte de adelante. Entonces metemos acá, jalamos, ok, podemos estirar un poquito, luego metemos y hacemos una cadeneta y sacamos el punto. Así iniciamos nuestra segunda vuelta y quedaron las argollas, como pueden observar, una a cada lado, donde vamos a colgar nuestra asa y ella queda agarrada con el tejido.
vamos a empezar entonces la otra vuelta, que es donde yo marqué con unos marcadores por partes iguales para que me quede en el centro donde yo quiero que quede mi asa y del ancho que quiere mi asa, más o menos del ancho de mi mano. Ustedes colocan su mano, le pueden dar 2 centímetros o 1 centímetro a cada lado. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10. Entonces empecemos. Cogemos siempre la cadeneta de la parte de atrás y hacemos una por cada punto. Un punto bajo por cada cadeneta. ¿Ok? Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Más o menos me va a quedar a esta altura. Pienso que 15 me queda bien. Vamos a echarle 16 mejor. ¿Ok? La metemos aquí y sacamos con un medio punto. Así seguimos y damos toda la vuelta hasta la vuelta de atrás y de la misma manera hacemos el asa de mano, esta parte de atrás. Acá ya terminamos, ya hicimos las dos de 16 cadenetas cada una. Ya terminamos la vuelta, entonces vamos a hacer otra vuelta donde vamos a forrar el asa. Hacemos una por cada una hasta llegar donde están las cadenetas. Aquí hacemos la última, ok, que es la que queda aquí debajo de este, y las de acá sí las hago forrando las cadenetas. Por debajo vamos acomodando. Hasta llegar al extremo del asa. Se forra una sola vuelta. Estamos llegando. Vamos a ver cuántos puntos hay.
acomodando. Bueno, del trapillo que uno va moldando. Queda así, ¿no? Metemos acá y seguimos así hasta dar la vuelta y hacer la otra de la misma manera. Forramos el asa pasando la cadeneta por la parte de abajo. Llegamos acá al último. Ya yo corté el trapillo. Vamos a hacer con mucho cuidado. Lo metemos en este último punto, lo jalamos. Y luego esta hebra en este, que es el centro, lo meto nuevamente de vuelta. Y ahí simulamos que es una cadeneta. Entonces, ¿qué hago? Lo meto abajo para desaparecer y lo escondemos entre. Yo cojo otra aguja y con esta aguja lo voy escondiendo de la parte de adentro. Si ustedes quieren, le pueden dar una puntadita o también utilizan goma fría. Cuando ya termine la punta al final, lo pegan con gomita fría. Acá vamos jalando y la vamos desapareciendo. Vamos a pegar el broche. Ya yo pegué de este lado, corté 2 tiritas de trapillo, lo metí entre los orificios. Si no tienen de este broche, sino del otro, del que se pega con hilo y aguja, entonces lo cosen al trapillo con mucho cuidado, teniendo en cuenta que el hilo que vayan a usar sea del mismo color del trapillo. En este caso yo corté del mismo trapillo. Yo lo saco por acá para que me quede aquí está. Y yo hago el nudito y lo devuelvo para la parte de adentro con la misma aguja para que no se vaya a notar. Y hacemos otro nudito internamente de la parte de adentro. 2 nuditos que le hagamos para que quede bien amarradito y después cortamos. Con mucho cuidado lo paso por la parte de atrás. Y hacemos otro nudito. Apretamos fuerte. Ya tiene 3 nuditos. Y cortamos. Aquí acomodamos bien. Listo. Y acomodamos con la misma aguja. Tratamos de meterlo para que no se nos vaya a zafar. Y ya nos queda así. Listo. Broche con broche y cerramos y así nos quedó. Acá tengo el asa
esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Los accesorios utilizados para la elaboración del bolso fueron del armariodeguagua.com. Les voy a dejar en la cajita de descripción la página web. Solamente es para el territorio nacional colombiano. También los pueden conseguir en Amazon. Espero que mi tutorial haya sido del agrado de todos ustedes. No olviden suscribirse a mi canal y denme un like y compartan. Que mi Dios me los bendiga y nos vemos hasta un próximo video. Bye.